Bien, arrancamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Una nueva conferencia, la conferencia número 41 de este segundo ciclo. Es la tercera en este ciclo de entrenadores españoles. Hoy tenemos a un argentino, a Felipe Verdetello, ex estudiante de La Plata, ex entrenador del Cleva León de la División Honor Femenina y hoy actual entrenador de la de Mar León, ahí con el amigo Luis Puerta, con Manolo Cadenas, dirigiendo el equipo de los juveniles. Felipe, buenas tardes, muchas gracias por estar del otro lado. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, buenas tardes a todos ahí. ¿Cómo anda todo? Bien, bien, mejor que por allá me parece. Acá Sí, ya ¿no? estamos casi en vida normal. A un par Bien. de semanas de hacer vida normal, por suerte. ¿Cómo fue el confinamiento? Sobre todo con tu equipo, ¿no? Trabajando virtualmente, digo. Sí, bueno, acá la diferencia que tenemos con respecto a ustedes es que nosotros estamos en el final de la temporada. Así que la parte, al principio sí que las primeras 2 o 3 semanas nos mantuvimos muy conectados, pero después cuando vimos que esto iba para largo, que nos iba a reanudar la liga, nos veíamos una vez por semana y sin carácter balonmanístico, solo para saber cómo estaba la gente, la familia, si alguien necesitaba algo y poco más. Dimos por concluida la temporada ya hace un mes y pico, y a partir de ahí quedamos funcionando como grupo, nada, de relación social más que nada. Pero de handball y de deporte, las primeras semanas y después ya ellos estaban cansados de mí, no me querían escuchar ni ver ni en figurita, así que ya estaba la temporada lista para ser terminada. Como muchos de los grupos. Claro. Sí, bueno, es que nosotros llevamos ya todo el año juntos, nos veíamos todos los días. Encima acá, creo que allá también pasó, pero acá las escuelas se pasaron un poco con el tema este de las clases virtuales y los deberes virtuales y los chicos estaban adelante de la computadora 10 Todo el horas día, saturados. y tuve alguna charla con algún padre, porque pregunté qué tal estaban todos y me decía, están todo el día delante de la computadora, y si está bien que no se tengan que aburrir, pero entonces yo la verdad que tampoco generé demasiado. Tenían su plan de entrenamiento para hacer en casa y que ya lo habrán visto con Luis, supongo. Claro, es el mismo el que le hacía Luis. El que hace Luis. Luis le hace a todas las categorías del club. Sí. ¿Cuántos años ya en España, Felipe? 4 y medio. Llegué en ¿Se diciembre te del 2000. pegó un poquito el tonito, Sí, bueno. Y ahora, porque llevo mucho tiempo hablando con argentinos y como estoy acá en casa no tengo tanto contacto con la gente de España, sino hablo un español casi perfecto ya, sobre todo cuando doy entrenamiento. Un Sí. castellano. Sí. Bueno, y recordamos, arrancaste en Estudiantes de La Plata y después ya te fuiste directo a España. Solo trabajé en Estudiantes, sí, como entrenador, hasta el 2015. Hice casi 10 años como entrenador, pues empecé en realidad a principios del 2006, hice toda la temporada 2015, así que casi 10 años ahí. Y sacando los 2 primeros equipos de Estudiantes de las 2 ligas, dirigí todas las Dijiste todo. categorías del club. Sí, bueno, mini infantiles de chicas no. Después estuve algún tiempito ahí, alguna vez con las menores, ayudando a un amigo, al Pollo, en alguna época cuando el handball femenino estaba complicado. Y en alguna charla que hemos tenido con Panchito y también se sumó Pancho, hablábamos de esta mística que también la tiene el fútbol de Estudiantes, lo tiene el handball. Porque así como hay técnicos argentinos de fútbol por todos lados y hay técnicos españoles de handball por todos lados, en Argentina hay técnicos de Estudiantes por todos lados y preparadores físicos. Sí, la verdad es que tenemos una buena escuela, sí. Bueno, al final siempre tuvimos muy buenos espejos, o por lo menos muy influyentes, ahí en la década del 90 con Mara y el zurdo, cuando empezaron con todo esto. Antes el gordo Willy criándolos a ellos.
Y bueno, era bastante difícil que no se nos pegue a todos, por lo menos un poco la idea de intentar serlo. Después se fue dando que algunos fueron buenos y se fueron a otros lados, por suerte. ¿Vos hiciste el profesorado de Educación Física en La Plata también? Correcto, siento en La Plata. Profesorado ahí en Muy La bien. Plata. ¿Qué En la Universidad profesorado? Nacional. Sí, la verdad Escuchame, que sí. Felipe, ¿qué te dejó la escuela de estudiantes? Bueno, la verdad es que nosotros en Estudiantes tenemos una muy, muy buena formación a nivel teórico. Es algo que me di cuenta, sobre todo cuando vine a hacer el curso acá a España. Al final, Mara, el zurdo, Rodrigo y Néstor tenían muy buena relación con Manolo Laguna. Nosotros lo hemos tenido a Manolo Laguna en La Plata. Cada vez que Manolo iba a hacer los cursos ahí, venía a cenar, a comer o a tomar algo a La Plata y al final, así como quien no quiere la cosa, está sentado en una mesa algún día con Manolo Laguna, que parece algo normal para nosotros, nos damos cuenta que no es tan normal y ese contacto directo con todo el handball español, que Mara, sobre todo Mara en mi caso, Néstor y Rodrigo nos bajaron mucha línea de contenido táctico, teórico. Ahí debe venir la famosa frase de Manolo, que se aprende más en los bares que en los Bueno, cursos. Era en La Plata el asunto, o en Citibel, Villa Elisa. mira, está Gonzalo que no me va a dejar mentir, entró Manolo el primer año del curso de entrenador, estaba Rodrigo y cuando lo vio dijo, de balonmano no sé cuánto sabe este señor, pero hace los mejores corderos patagónicos de Argentina, dijo. Así que imagínate la referencia que tiene de balonmano español Manolo Laguna. Sí, sí, sin dudas. Aparte toda la gente acá de España es muy propensa a hablar constantemente de balonmano en el bar, son monotemáticos, miran y consumen todo tipo de handball, o sea, todas las categorías están mirando, da igual que sean entrenadores de España como estén sin trabajo. Miran todo y hablan de todo. Bien. ¿Y con qué te encontraste cuando llegaste a España? ¿A qué nivel? A nivel No, de... infraestructura, entrenadores, Bueno, jugadores. a infraestructura, a nivel clubes, en Argentina no nos podemos quejar. Acá lo que funciona muy bien son los ayuntamientos, se llaman las Los centros municipalidades. comunitarios, claro. Sí, sí, que tienen 4 o 5 gimnasios enormes o polideportivos, porque no son gimnasios, tienen de todo, en cada ciudad. Pero los clubes en general, en espacio físico y en infraestructura, prácticamente no existen. Son entidades que se crean y usan instalaciones 100% del Estado, en este caso del ayuntamiento el 99% de las veces. Así que ahí no hay mucho que envidiar. Y el tema de Bueno, la formación de los entrenadores sí que es muy distinta, a nivel mundial, ya no solo comparado con nosotros. bueno, por ahí se conectó otro pincha que también escribió algún librito, Sergio Mendinelli. Hola Pelado, buenas tardes, bienvenido. Che, Felipe, y ya para meternos en la charla de tu experiencia en Argentina y la formación de las categorías base en España, ¿qué tal Manolo Cadena? Bueno, yo lo conocí acá en León, el primer año que yo vine, él estaba en Polonia, así que no venía mucho para León. Pero el segundo año mío acá, él ya no estuvo en Polonia, así que pasó muchas horas acá en León y aburrido. Y cuando Manolo está aburrido, a ver todos los entrenamientos, llama a todo el mundo. Así que ese año tuve mucho contacto con él y venía, yo estaba en el Cleva ese año y venía a mirar los entrenamientos y los partidos y se aprende mucho de él, sobre todo porque le gusta preguntar. Manolo es un tipo que se sienta y no te explica cómo son las cosas, te pregunta cómo las haces vos. Yo la primera reunión de café que tuve con él llevó un cuaderno y una lapicera para anotar lo que yo le iba a decir. A mí me daba una vergüenza hablar que dije, mira, yo no voy a hablar mucho. Vine a escucharte, te equivocaste, ¿cómo era esto? No, porque te voy a hacer una cosa, se anotó un ejercicio, Manolo habla con todo el mundo, se anota todo.
tiene la cabeza constantemente abierta para aprender, o para mejorar, o para inventar algo. Sí, lo sabemos porque también en alguna charla con Rubén Busolino Pucho, que ahora tienen la oportunidad de estar en la selección argentina, sobre todo creo que en el caso de Pucho muy, pero muy merecido, le habíamos preguntado si había un estilo o una bajada de línea de Manolo. Y no, total libertad para trabajar. No te escucho, Pablo. Ahora, Ahora sí, sí. Total libertad para trabajar. no, que tienen total libertad para trabajar en la selección siempre en función de cuando lleguen los jugadores adultos, pero es el mismo parámetro que explicabas vos en el León. Sí, a ver, Manolo al principio, o por ahí a golpe de vista, parece que no es estructurado ni tiene una línea de trabajo. Lo que pasa es que él la tiene en la cabeza tan ordenada que no es fácil entenderla, pero los principios de él tiene una bajada de línea muy directa, que es el trabajo individual. El trabajo individual hace a las asociaciones cortas dentro del juego y eso te da el sistema después. Y eso él lo tiene clarísimo. Si hay alguna deficiencia o falencia individual o hay un no recurso, no se puede construir nada. Entonces, en ese sentido sí que es muy claro. Los entrenamientos de Asobal pueden ser tranquilamente un entrenamiento de un infantil o un menor de Argentina, perfectamente. Votando ahí, trabajito entre puertas, 1 contra 1, 2 contra 2, y salvo el viernes o el jueves, que son los días de preparación de partido, el resto de los días, tranquilamente pueden ser ejercicios y cosas que nosotros hagamos a diario en nuestros equipos, porque él trabaja en esa mejora, con otro nivel de exigencia, obviamente. Bien, recordando este breve paso tuyo en la formación profesional, tanto de educación física como entrenador argentino en España, si querés arrancamos con la charla, recordando también que acaba de ser nominado el mejor técnico de la Liga Sobal, una vez más, Manolo Cadena. Sí, sí. Gonzalo Carú, mejor defensor, Pablito Simonet, mejor lateral izquierdo. Así es. Así que bueno, Bien Felipe, representados. todo tuyo. Bueno, antes de compartir la pantalla hago algunas aclaraciones que tienen que ver con el caso. El tipo de charla que voy a dar está muy vinculada a mis experiencias personales. Yo no tengo ni la experiencia ni la formación como para decir cosas que hay que hacer, ni dar fórmulas cerradas de éxito. Al contrario, de éxitos tengo bastante pocos en mi vida. Entonces, siempre que me escuchen nombrar cosas que se deben hacer, o cosas que hago, o cosas que creo, tienen que ver con lo que yo pienso en este momento de mi proceso de formación, que todavía es bastante pobre y que está en proceso constante de cambiar. Seguramente si en 2 años me tocase dar el mismo tema, tal vez pondría cosas totalmente distintas o con muchas diferencias. Entonces, mi idea de esta charla es simplemente poder compartir un poco de lo que aprendí, un poco de lo que hago, y a día de hoy lo que pienso de los temas que están puestos ahí. Así que lejos estoy de querer dar alguna verdad o algo parecido. Felipe, no solamente vos con los 4 años de experiencia en España, sino creo que todos los que estamos acá y muchos que han participado en las conferencias, no somos los mismos que hace 90 días atrás. Y hemos escuchado 50, 60, 80 conferencias de todo tipo y color. Así que creo que la transformación, el reinventarse, es permanente. Bien. Bueno, hecha esa aclaración, comparto y empiezo un poco a explicar cuál era la idea. ¿Ya se ve? Sí, perfecto. Bien. Bueno, el título también es un poco ambicioso, diferencias metodológicas entre Argentina y España. En realidad, lo que voy a intentar explicar o comentar no tiene que ver con la metodología en sí.
Los aspectos metodológicos son individuales, cada uno tiene su propia metodología que seguramente se adapte a la realidad que tengamos en ese momento personal, a la realidad de nuestro equipo y a las condiciones que tengamos. En realidad lo que voy a hacer foco es en 3, 4, 5 puntos que anoté ahí, que fueron los que a mí más me marcaron mi nueva estructura o mi nuevo punto de vista metodológico, pero no voy a abordar ni la totalidad del mío ni una idea metodológica generalizada. Así que tendremos que ir haciendo ciertos salteos. Si en algún momento alguien o se pierde o pasa algo, me paran ahí en el momento y se explica o digo bien lo que quise decir, ¿sí? Perfecto. Bien. Los puntos del análisis que más o menos elegí tienen que ver con el volumen de trabajo, con el desarrollo técnico, el desarrollo táctico, diseño de estructura de las tareas y las estrategias pedagógicas. Una aclaración, me cuesta mucho a mí hablar, y creo que a todos nos costaría hablar del desarrollo técnico separado del táctico. Yo en este caso, por motivos prácticos, intenté separarlo, pero se repite en el uso de las palabras, y seguramente en mi expresión y en mi forma de explicar sea todo bastante parecido, porque como sabemos hay una relación totalmente simbiótica entre la enseñanza de la técnica y de la táctica, sobre todo nuestra forma de verlo, que es bastante orientada a la escuela española, ¿sí? Bien, volúmenes de trabajo. Mis juveniles de la de Mar, yo hice 3 temporadas con los juveniles de la de Mar. La 17-18 hicimos 132 sesiones, jugamos 14 partidos amistosos, 28 partidos oficiales. Un total de 174 estímulos en el año, da 4,25 estímulos por semana. Ahí la cuenta que hago en el promedio es desde el día 1 de pretemporada hasta la última vez que los vi. Yo a los chicos los veo 9 meses al año, 9 meses y medio como máximo. Es un problema que tiene para mí, es un problema que tiene la liga de acá, o el planteamiento de la temporada, que estamos mucho tiempo sin contacto con los chicos, aunque ellos durante el verano hagan 1000 cosas, hacen campamentos de verano, entrenan ahí, juegan mucho al beach y hacen un montón de cosas, pero bueno, yo creo que el trabajo de post-temporada sobre todo queda un poco flojo. Pero bueno, el dato ahí es que más de 4 veces a la semana yo los vi en aquel año, que fue, ahora van a ver que es el año más flojo, el segundo año ya fue 4 veces y media a la semana que los vi, y este año, a día que terminamos, antes de meternos en el confinamiento, los veía más de 5 veces por semana. A esto hay que sacarle de promedio que una vez hacemos partido y el resto son entrenamientos. Y tener en cuenta también que en vacaciones de invierno hay casi 10 días que no los veo y bueno, eso hace en el promedio. ¿Qué quiero decir? Que nosotros entrenamos acá 4 veces por semana de mínimo, siempre, siempre. El primer año tuvimos una liga un tanto irregular, con muchos partidos jugados entre semana y pocos jugados en el fin de semana, y eso hacía que me cortara un poco la semana. Si yo jugaba miércoles, podía entrenar el martes, pero era medio difícil entrenar el jueves, y después ya entrenar algún sábado se puede hacer, pero entrenar todos los sábados, los padres capaz que nos matan. Pero este año, desde enero, que es mitad de temporada, hasta que terminamos, entrenamos de lunes a viernes, entrenamos 5 días por semana. En realidad de lunes a sábado, y les daba un día de descanso cuando jugábamos los domingos. El volumen de trabajo es un punto muy importante que yo encontré entre una cosa y la otra. En Argentina solemos entrenar 3 veces por semana, y si algún día cae feriado, cae partido entre semana, lo que sea, no entrenamos, y si pasa algo no entrenamos, no tenemos la cancha, lo que sea. Es difícil acercarnos a que ese promedio sea 3. Si sacamos un promedio, probablemente dé por debajo de 3, y acá, yo con un equipo juvenil, lo tenemos por encima de 4. Da casi una sesión más a la semana, multiplicado por la cantidad de semanas, multiplicado por la cantidad de años de formación, da una buena cantidad. Y en otra parte que creo que hacemos una buena diferencia tiene que ver con la utilización de los partidos amistosos. Que en Argentina nos cuesta un poco más arreglar partidos amistosos. Acá, una vez que empezó la pretemporada, en la semana 2,
empezás a intentar buscar algo para jugar y cuando termina la temporada hay que buscar algo para jugar. La competición, aunque sea amistosa, vale oro porque en esta categoría sobre todo el juego amistoso no existe. Los pibes van a full y es competencia que sirve para sacar cualquier tipo de conclusión o para poner en práctica cualquier cosa que se quiera hacer. Bien, una cuestión sobre la técnico-táctica individual. Acá me planteo 3 preguntas que me surgieron a mí mismo cuando llegué acá. Digo, pensaba, ¿no? Estamos seguros de saber trabajar sobre este principio, ¿no? de la técnico-táctica individual. Nuestras tareas incluyen siempre este principio. Nuestras correcciones y recursos didáctico-pedagógicos van en la línea de la mejora técnico-táctica individual. Como les dije antes, en nuestra cabeza y probablemente en el diseño de nuestras tareas no concibamos una cosa separada de la otra. Pero sin embargo, cuando empezamos a plantear las tareas a nivel de volumen de repetición, a nivel de complejidad táctica, a nivel de objetivo en relación al proceso de la tarea, a nivel de corrección, a veces no tenemos tan claro esta relación dialéctica entre una cosa y la otra y cómo deberían nutrirse y mejorarse, o por lo menos yo me di cuenta que no lo tenía cuando vi cómo trabajaban acá el desarrollo de los recursos técnico-tácticos, o por lo menos de esta idea de trabajo que yo creo está concentrada en la selección de la tarea y en el tipo de conducción de la tarea. Pero bueno, planteo estas ideas para que sepamos que cuando hacemos una tarea o estamos entrenando algo, la idea de técnico-táctica individual nos demanda a nosotros un desarrollo teórico muy grande, o mucho más grande de lo que yo mismo me imaginaba, y voy a intentar explicarlo un poco ahora. Por ejemplo, el desarrollo técnico. Yo cuando estaba por allá tenía una orientación más o menos como la siguiente, ¿no? Veía un gesto técnico o asimilaba un gesto técnico, y a partir de ahí me ponía a trabajarlo con una tarea que tenga repeticiones y todo. Entonces, el trabajo de la técnica era bastante aislado de las situaciones de juego. Las correcciones tenían que ver con una ejecución, o simplemente con la ejecución. Es decir, una búsqueda ideal del gesto. ¿Qué errores me traía esto? En realidad, ¿qué problemas me traía esto? Una dificultad para identificar el error. ¿Por qué? Porque en una técnica aislada, ¿cuándo está bien hecha? Cuando el gesto técnico es ideal, cuando mete el gol, cuando armó bien por arriba, cuando los parámetros se empiezan a basar en cuestiones biomecánicas estrictamente. La difícil adaptación al proceso de desarrollo técnico-táctico individual. Esto es lo que le decía recién. Si el desarrollo de la técnica es aislado, después cuando lo pongamos en el problema o en la situación de juego, reproducir esa técnica ideal es difícil. Es difícil, no, diría que es imposible. Entonces volvemos a entrar en el error de la corrección que veíamos antes. Si hay un problema de ejecución en una tarea, que no sea técnica, sino que sea ya técnico-táctica, muchas veces caía en el error del armado de brazo, de la orientación, de lo que sea, cuando en realidad el problema estaba en la incapacidad del jugador o jugadora en llevar a cabo esa técnica que tal vez aislada le salía bien, pero en el problema no conseguía plasmarla. Nos alejamos de la lógica de nuestro deporte, esto lo sabemos, porque nuestro deporte es un deporte de habilidades abiertas, la técnica importa, pero no es determinante en el desarrollo. Y las acciones tienden a ser entre espectaculares o suma de errores. ¿Qué quiere decir? El gesto técnico ideal nos va a provocar una acción ideal cuando salga. Y puede que nos haga confundir entre que esa acción ideal o espectacular es correcta, cuando en realidad lo único que tiene que hacer, vamos a poner el caso de una finta, no hace falta sentar de culo al defensor ni hacer una espectacular salida amplia y meter el tercer paso ahí de libro, sino que superando al defensor ya me alcanza, ¿sí? En esa búsqueda de acción espectacular y trabajo minucioso que muchas veces hace el propio jugador, porque hacerlo vistoso a veces es más lindo, hay una suma de errores muy grande. Y hay que valorar si es necesario
acumular errores en pos de una técnica ideal o a veces algo medio, como vamos a ver ahora, que en realidad tiene que ver con la posibilidad simple de superar el problema, ya no sirve o es válido. ¿Sí? De este lado, ¿o qué aprendí? El desarrollo de la técnica adaptativa. ¿Sí? La implementación de la técnica se limita a la posibilidad de resolver el problema. Es decir, no hay una técnica ideal, eso ya lo sabemos, aunque a veces nos olvidemos en la propia corrección. Pero si no, esto es ir un paso más allá. Es decir, muchas veces me da igual cómo vayas a resolver el problema, cómo juegues uno contra uno, siempre y cuando lo superes. Y siempre y cuando en la acción sucesiva seas eficaz. Porque yo puedo superar a alguien en una finta, pero quedar de espaldas al arco y me costaría lanzar, por ejemplo. En este caso, el nivel técnico va muy relacionado a la complejidad táctica. Es decir, se aumenta la complejidad táctica y el jugador tiene que resolver el problema, indudablemente va a tener que obtener más recursos. La corrección de los errores se da a partir de la imposibilidad de resolver las cuestiones tácticas, es lo que dije antes. No buscamos una técnica ideal, no andamos corrigiéndole el brazo siempre, la salida lateral siempre, sino que esa salida lateral, ese brazo, esa orientación, sirva para resolver el problema. Entonces, ¿cuándo corregimos? Y tal vez cuando ese problema repetidamente no pueda superarse. Acá me doy un permiso, puse, ¿no? Jugar deportes de altos con recursos de bajos. Acá creo que hay una asociación directa entre el balonmano español y el argentino. El desarrollo de la técnica ideal es algo muy francés. Acá lo asocian mucho a los franceses. Los franceses fintan espectacular, lanzan espectacular, siempre tienen ese juego de potencia o de desarrollo físico que es brutal. Y sin embargo, los españoles, a veces haciendo menos cosas o menos vistosas las cosas, en realidad hacen menos vistosas, pero más cosas, les ganan, les compiten y les juegan de igual a igual. Tiene que ver también un poco con los parámetros biofísicos que tenemos. El biotipo argentino se parece más al español que al francés. Entonces, creo que nuestra idea de balonmano debería acercarse más a esta idea de la técnica adaptativa, dado que va a ser difícil que encontremos gente de 2 metros que lance para arriba en la defensa, o gente con una envergadura de piernas de 1,5 metros o más que haga una finta con una super salida lateral. Eso va a ser más difícil. La mayor parte de nuestra población es gente baja, hábil, con recursos técnicos justos, pero con mucha disponibilidad de recursos técnicos. Y lo último es la búsqueda de la eficacia en las acciones, es decir, lo que le decía hace unos minutos. Resolver la situación. Si yo resuelvo el problema de forma eficaz, ese recurso técnico, salvo que sea muy extraño y muy malo, ya va al bagaje de mis opciones. Un armado de brazo es válido siempre y cuando la respuesta sea eficaz la mayor cantidad de veces. Si yo armo muy lindo, muy espectacular y no meto el gol, no estoy siendo eficaz. Ahora, si mi armado es medio, pero desde un armado medio-medio consigo lanzar, por ejemplo, de extremo, a los 2 palos, al largo y al corto, tirar una habilidad y tener un tiro de seguridad entre piernas, ya la técnica adaptativa está cumpliendo su función, que es ser efectivo en la mayor parte de las situaciones. En definitiva, entonces, el proceso de enseñanza técnica debería estar estrictamente ligado a una intención táctica. No podemos enseñarlo aislado, sino que tiene que tener una orientación táctica, tiene que resolver un problema siempre, tiene que ser adaptativo. El desarrollo técnico tiene como principal función la creación, mejora o perfeccionamiento de herramientas que componen un sistema. Acá voy a nombrar por primera vez la parte sistema, la palabra sistema, y la voy a tener en uso de acá a que termine la charla, porque es la otra gran revelación, por así decir, que he tenido, y es que el desarrollo de todos los entrenamientos, de todas las tareas y de todos los contenidos de cualquier entrenador de acá están ligadas al sistema de juego, al que va a utilizar. Como vamos a ver más adelante, no enseñan una técnica, no enseñan un trabajo técnico-táctico que luego no vaya a aparecer muchísimas veces en los sistemas ofensivos, defensivos o el que sea que se vaya a utilizar. Le voy a poner acá un pequeño video que está robado, entre comillas, del canal de la Federación Española, que tiene que ver
con el rol que cumple dentro del sistema defensivo 5-1 que Jordi propone, en este caso, que es el director técnico de la selección española, que dice que un jugador, bueno, que es el jugador más importante del sistema porque debe liderar la defensa, velocidad de desplazamientos, dominio del 1x1, 2x2, inteligencia táctica para anticipar y lo que sea. Acá está bien. Lo que quiero que veamos ahora es en las tareas. Si pueden ver el jugador que está en el centro, como cuando hay un 2 contra 2, sale y enseguida toma profundidad, de decir, va hacia adelante con el atacante. Lo vamos a ver ahora un poco más claro. Con el primera línea sale y es bastante profundo y vertical al momento de salir al contacto. Eso es lo que se le pide al central defensivo en la defensa 5-1, en cuanto al cambio de oponente. Que no dude, que esté siempre casi siempre por afuera de los 9 metros, que haga jugar lejos al oponente. ¿Sí? Ahí lo vemos. La última acción, bien, se cortó. Ahora vamos a ver esa generación que está entrando ahí, cómo juega. ¿Sí? Prestad atención ahí al central defensivo, cuando tiene el pivote alejado o incluso en zona hacia el lateral baja, cómo presenta la situación de 2 contra 2 bien afuera. Está casi en 10 metros, jugando, aunque tenga el pivote ahí detrás, juega ahí, es profundo, hace jugar lejos de la defensa y todo. Vemos ahí una imagen más y después ya la idea creo que va a quedar bien clara. Bien. ¿Qué quiero mostrar con esto o cuál es mi idea con esto? Decir, si yo quiero trabajar una acción de 2 contra 2 o el marcaje defensivo y voy a defender muy abierto la mayoría del tiempo en los partidos y mi central defensivo y mi segundo defensivo van a tener mucho espacio para defender, no tendría mucho sentido trabajar acciones defensivas cerraditas, con los conos bien pegados, con una ayuda muy cerca o en 1 contra 1 sin salir demasiado, sin tener intenciones antes de salir y esas cosas. Son las dos cosas perfectamente válidas. Seguramente en otro planteo defensivo del 6-0, el mismo Jordi Rivera trabaje acciones muchísimo más cerradas, pero que tienen que ver con el sistema defensivo 6-0. Bien. Pablo, me pone acá que queda 1 minuto de la charla. ¿Se va a cortar o va a seguir? Bueno, ponemos a grabar, ahí está. Seguimos, Feli. Comparto. ¿Se ve ya? Sí, perfecto. Bien. Bueno, igual que el desarrollo táctico, la misma especie de introducción. Lo separé simplemente a fines prácticos, pero bueno, van a ver que son imposibles de desarrollar aisladamente, ¿sí? Mira, desarrollo táctico aislado. Este es un punto, un error en el cual yo caía bastante y acabo de anticiparles un poco en lo que dije antes. Un desarrollo táctico aislado implica una identificación de situaciones tácticas que se pueden presentar en un partido y trabajarlas de forma analítica. ¿Qué quiere decir? Agarro un 2 contra 2 y lo trabajo como lo vi en la tele, en el partido, o como se da, o como a mí me gustaría hacerlo. ¿Sí? Y trabajamos el 2 contra 2, el 2 contra 2. Esas situaciones deberían estar ligadas dentro del sistema, como dije recién. ¿Y de qué forma se ligan al sistema? En cuanto a las situaciones previas y en cuanto a las continuidades. ¿Sí? Yo no era capaz de poner una situación de juego, de ataque, por ejemplo, en contexto con la situación previa, ya sea a partir de trayectorias, de variantes de pases, jugar el 2 contra 2 recibiendo del extremo, recibiendo del central, en pase y va con el pivote. Eso va a depender del sistema de juego que tengamos en ese momento. ¿Sí? Sino que yo me emperraba en que la acción de 2 contra 2 salga teóricamente bien, que el pivot bloquee, que hace una salida larga, que bajen la bola y todos los pasos, vamos a decir, metodológicos que se tenían que dar en esa acción. Cuando después íbamos al partido, esa acción resulta que no se repetía prácticamente en mi juego. ¿Por qué? Porque no tenía enlace con lo previo.
Es decir, antes no éramos capaces de hacer lo mismo para llegar a esa situación relativamente cómoda que había entrenamiento de 2 contra 2, entonces no se producía esa acción durante el partido cuando la habíamos entrenado mucho. La integración de todos los recursos tácticos está marcado por el principio de continuidad. Bueno, lo dije un poco antes, ¿sí? Meter una situación de juego aislada después va a ser muy difícil que sea efectiva en el partido. Para darle sentido o para que aparezca en un partido, a veces lo previo es más importante, es decir, que el jugador sea capaz de encontrarse en esa situación. Sigo con el 2 contra 2 porque fue el ejemplo que puse. Estando cómodo y no que sea porque lo presionen, el pase viene mal o no está acostumbrado a jugarlo cuando viene del central y siempre lo juega del extremo, entonces se orienta mal y eso no enlaza en la situación de 2 contra 2. Pero también el problema de la continuidad tiene que ver con la efectividad. Juego bien el 2 contra 2, pero después no encuentro el último pase, el último lanzamiento, no encuentro al pivote en el pase, porque la situación está planteada demasiado aislada y no, como dije, dentro de nuestro sistema de juego, que son esas situaciones que se repiten. Voy a aclarar sistema de juego o a qué me refiero sistema de juego. Aparte de las decisiones que tomemos de cómo atacar y cómo defender, son todas aquellas acciones que se repitan constantemente en nuestro juego. Es decir, nosotros no atacamos haciendo todo lo que se puede hacer en el balonmano, 2 contra 2, lanzamientos, fintas, y agarramos el menú de cosas para hacer y las tiramos. Generalmente, las condiciones de nuestros jugadores y nuestras propias condiciones nos marcan que hay cosas que se repiten muchísimo más y eso nos da un patrón de juego. Jugar mucho sin pelota, jugar mucho 2 contra 2, tirar mucho de fuera, mucho juego en el pivote, mucho juego en los extremos, lo que sea. Esas circunstancias o esas situaciones repetidas es a lo que yo hablo de bajar a la cancha, al entrenamiento y ponerlo en un contexto. Yo lo aislaba demasiado, entonces después era muy difícil que eso se repita muchas veces en el partido. Y este último punto, bueno, ya lo expliqué un poco recién. La creación de un sistema defensivo o ofensivo da la base de la evolución táctica del jugador. Ahora voy a volver un pelín más al sistema y voy a ser bastante pesado con eso. El desarrollo de la táctica individual, integrada. El conocimiento de los fundamentos de cada acción táctica que se vaya a entrenar es fundamental para su correcta enseñanza. En este caso, el conocimiento nuestro. ¿Sí? Los jugadores, más que conocer, deben ser capaces de administrar o aplicar, o vamos a llamarlo como quieran. Pero nosotros somos los que tenemos que conocer exactamente los fundamentos de cada situación táctica para después hacerles llegar esa información teórica a los jugadores en forma práctica en un entrenamiento. La distinción de los elementos técnicos que la componen, cosa que también nosotros tenemos que conocer exactamente para ese desarrollo técnico-táctico que vimos antes. Una cosa que me olvidé de decir y que la voy a traer ahora para que se entienda. No estoy en contra del uso o del entrenamiento de la técnica aislada. De hecho, yo todos mis entrenamientos empiezo haciendo trabajos de técnica individual bastante cerrados. Repetición, repetición y repetición. Pero enseguida hay que darle un sentido a eso. Y ese trabajo de repetición, después de un par de sesiones de entrenamiento, el jugador tiene que saber por qué tiene que armar el brazo más arriba, por qué tiene que orientarse más. No hace falta decírselo todos los entrenamientos, pero ese desarrollo técnico en el proceso de aprendizaje del jugador tienen que estar la aplicación táctica o en realidad cómo, cuándo y dónde aplicar ese recurso. Vuelvo acá. El conocimiento de cada uno de los procesos cognitivos que intervienen en la toma de decisión, bueno, tipo de pensamiento, análisis de la información, importante, no importante, automatismos motrices, respuestas elaboradas. En este punto es saber cómo queremos enseñar la táctica, ¿sí? Un gran error que yo cometía cuando estaba en Argentina era enseñarles a pensar a los jugadores. Lo que descubrí, ya estando en Argentina, lo fui modificando, pero acá lo terminé de entender, es cuando queremos enseñar
desarrollo táctico o procedimientos tácticos o técnico-táctica individual, solemos caer en el error o en la tentación de darle información a los jugadores de carácter teórico, porque eso puede ayudar. Es cierto que puede ayudar, pero en los jugadores más expertos. Si estamos trabajando en infantiles, menores, cadetes y hasta algunos juveniles que no sean muy expertos, el pensamiento que debemos intentar generar es el intuitivo. Si generamos un desarrollo cognitivo, es decir, que se pongan a pensar en la situación, hay una interferencia ahí en el aprendizaje que suele traer problemas. Por lo tanto, si vamos a enseñar táctica, aunque creamos que tiene un desarrollo teórico, nosotros tenemos que ser capaces de masticarlo y dárselo a los jugadores bien claro y bien concreto para que no tengan que pensar. Ese es el tipo de pensamiento que creo yo se tiene que tener en el momento de enseñar un desarrollo o el desarrollo de una cualidad táctica individual. Ahora vamos a ir un poco a los automatismos motrices un poco más adelante. Bien, entonces podríamos decir del desarrollo táctico que el contenido de enseñar debe tener relación con el sistema de juego del equipo. Eso es un poco lo que les quise marcar recién. Vamos a intentar desarrollar un aprendizaje técnico-táctico individual que el sábado, el día de partido, se pueda aplicar, esté dentro de nuestro sistema, se haga muchas veces, tenga un feedback directo con el juego, el jugador sepa para qué está aprendiendo eso, para que luego en el partido intente aplicarlo, aunque no le salga, da igual, pero que el sistema de alguna forma lo guíe y lo oriente en ese proceso de enseñanza. No podemos o no debemos enseñar de todo un poco a la vez. Esto tiene que ver un poco con el lineamiento y el ordenamiento del proceso de enseñanza táctico. Les decía yo, no agarrar aisladamente el 2 contra 2, después aisladamente el trabajo de desmarque, después aisladamente. Vamos a intentar generarnos nosotros primero un desarrollo y decir, bueno, por ejemplo, primero quiero jugar sin balón, de las primeras líneas, para que a partir de ahí encadenemos una situación de 2 contra 2 y a partir de ahí encadenemos una continuidad atacando a los espacios, ¿no? Esto de penetraciones sucesivas y que lance el extremo. Y ir trabajando esos contenidos tácticos con ese tipo de relación y con ese tipo de idea, no un poquito de uno, un poquito del otro, un poquito del otro, después volvemos al primero, porque da la sensación más a receta que a sistema. Repito que estas son todas cosas que me pasaban a mí, hasta no hace mucho tiempo. Y el desarrollo táctico debe contemplar una enorme carga teórica que debe ser transferida a los jugadores en forma de experiencias motrices. Esto es un poco lo que le decía recién. Saber exactamente cómo queremos que sea esa situación táctica, esa situación, esa ejecución técnica también, cómo queremos que sea, y a partir de ahí tratar de volcarle la información al jugador de forma directa, de forma que no tenga que pensar, de forma que no tenga que procesar demasiado ni elaborarla demasiado, sino dársela en forma de tarea, dársela en forma de una indicación muy puntual, dársela en forma de una orientación para que él pueda buscarla, pero bien concreta y bien simple, para que la ejecute una buena cantidad de veces, para que sepa administrar la información o la cantidad de información que tenemos en un juego, cuando miramos la cantidad de jugadores, qué información es importante, cuál no es importante, qué tiene que mirar para darse cuenta si tiene éxito o no tiene éxito. Son un montón de informaciones que entran en la cabeza del jugador, que en mi experiencia, mientras más contenido teórico le demos, más los mareamos, ¿sí? Más tiempo tardan en dar una respuesta y eso hace que tácticamente el jugador parezca lento. Ese jugador que se frena para atacar y que nunca decide, que parece que necesita jugar siempre con la pelota en la mano para decidir, porque necesita mucho tiempo para tomar una decisión o acertar o lo que sea. Entonces, la información teórica, nosotros ser expertos, a los jugadores en forma de experiencias motrices, que no es ni más ni menos que tareas a cumplir dentro de una sesión.
como decía Manuel Laguna, o como dice, no le digas al jugador lo que tiene que hacer, sino haz que lo haga. Esto era lo que iba recién, Manuel insistía. Dejemos de decirle a los jugadores, mira, anda para acá, vení más para allá, recibí en carrera, soltar rápido la bola, lanzante, que te tomen, pasarle al pivote al espacio. No le explique lo que hay que hacer. Lo tiene que hacer. Dale la dirección, dale el ejercicio, dale los espacios y dale los recursos totalmente orientados y guiados para que la respuesta sea esa y después ir variando la complejidad y todo lo que haga falta. Bien, recursos metodológicos para el desarrollo técnico-táctico. Acá vamos a la segunda parte de los primeros puntos que veíamos. Diseño, selección y administración de las tareas. Momentos y formas de corrección e intervención. Y gestión de los errores. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, duda o algo respecto de la parte técnico, de la parte táctica? Si quedó algo por ver, porque por ahí me voy a repetir en un error o una información que no está clara. Es un buen momento para que lo digan, si no, bueno, seguimos. Vos podés leer la pregunta ahí en el chat, Felipe, si no te la leo. A mí no me salió una pregunta. Ok. Hola Felipe, Fede Risi de Dante de acá de Córdoba. Al decir que no piense, ¿te referís a que intentamos formarlos que automaticen recursos técnicos tácticos? Correcto, sí. En realidad no es que no piensen, esto robado de Manolo Laguna, pero todos los deportes de habilidades abiertas, como son el nuestro, en donde hay muy poco tiempo de ejecución y se juega tan rápido, el handball, el básquet o lo que sea, el jugador no tiene tiempo para pensar cognitivamente la acción cuando se presenta un problema, vamos a suponer en ataque, porque es lo más fácil. Si hay un 2 contra 2, yo no puedo estar pensando si el defensor viene, cuando salga voy a abrir el brazo y lo voy a jugar y todo. Parece un poco exagerado como lo cuento, pero si miramos en cadetes o en juveniles, ese jugador que hace una trayectoria larga en el 2 contra 2 y cuando va a pasar se frena y después se la da al pivote. Ese jugador tuvo una interferencia ahí en su forma de pensar, tuvo un pensamiento cognitivo en el cual tuvo que tomarse un segundo más para darse cuenta que el pase estaba ahí. Feli, antes de que lo digas, Fede justo escribió, y con esos recursos poder pensar en otras cosas. Por ejemplo, un pase al pivote y en qué momento. Correcto. Sí, a eso iba. Una vez que el pensamiento intuitivo, que es el que usamos habitualmente, que pareciera ser una respuesta casi refleja, que muchas veces nos pasa a todos los que hemos hecho deporte, algún día tiramos, metemos un golazo y decimos, ¿cómo mierda hice eso? Bueno, salió así sin pensar y la clavamos en el ángulo o el pase. Esas cosas que se hacen pareciera sin pensar son respuestas que ya tenemos automatizadas. ¿Qué beneficio nos da el automatismo? Poner nuestra cabeza, nuestro enfoque, nuestra concentración en otra cosa. ¿Sí? Generalmente el proceso de generar automatismo en un jugador es, al principio, un automatismo técnico, repetir y generar cierta habilidad. Una vez que está la habilidad y nos permite resolver un problema, generamos un automatismo técnico-táctico. Ya podemos resolver un montón de problemas casi sin pensar. Y eso nos permite poner nuestra atención en otros focos. Por ejemplo, tener una visión periférica y ver que el extremo de aquel lado está libre, darme cuenta antes de que el defensor responda lo que va a hacer. Como yo no tengo que pensar en mi trayectoria previa porque la tengo automatizada, en mi orientación, porque la tengo automatizada, en saber que el 2 se quedó con el pivote, porque ya lo tengo visto y automatizado, puedo concentrarme en ver la información que me está dando ese defensor, que de repente viene desbocado a tomarme y me deja un pase a pivote, o que se queda atrás y no sale y yo ya sé que le voy a tirar. Es decir, como dice él correctamente, la evolución de automatismo o acumular automatismo permite poner el foco atencional en otras cosas. Y mientras más cosas automatizadas tengamos, más podemos usar nuestra cabeza para otras cosas. Y ahí los jugadores crack, que parece que en una fracción de segundos, controlan cómo tienen todo. Bien. Felipe,
¿Qué haces, Felipín? Benja. Muy bien. Che, Felipe, escúchame, te hago una pregunta. Vos con los juveniles, eh, ¿hacés en el entrenamiento a 2 minutos o algo de entrenamiento de intuición, como vos mismo dijiste recién? ¿O vos le diste una pauta, más o menos lo que querías que haga, pero él después decide qué es lo que hace? Eh, lo escuché en varias charlas que habló sobre esto algo, Sebastián Simonet, que hablaba que lo trabajaba mucho con Manolo, cuando él estaba en Manolo. Torrevieja, y bueno, Sí. quería Ahora, preguntarte si vos lo haces ahí con los juveniles o no. yo todo mi trabajo va orientado a eliminar el pensamiento cognitivo, es decir, que los jugadores no tengan tiempo de pensar. Yo cuando hago una tarea, la diseño o la robo, el primer punto que tiene que tener es que en la velocidad de ejecución y de resolución sea igual que la de partido o mayor. Es decir, que tengan el mismo tiempo que van a tener en un partido o menos. Esto para generar ese tipo de pensamiento. Ahora, si yo quiero enseñar una habilidad nueva o un contenido táctico nuevo, evidentemente tengo que bajar el nivel de ejecución muchísimo e ir a la primera parte en donde los jugadores sí tengan que pensar en la acción. Es decir, yo no le puedo, si un jugador no está haciendo el esfuerzo de concentrarse en el 2 contra 2 y le estoy diciendo que salga amplio, si no le doy el tiempo a que él reflexione en qué salir amplio, en un momento me va a mirar y me va a decir, ¿qué carajo es salir amplio, flaco? Si estoy repitiendo constantemente la tarea, no tengo tiempo de ir a la fila un segundo, mirar de afuera, por lo menos a un compañero, y, salir amplio, eso es salir amplio, bien. Eso va a depender del nivel de experiencia que tengan con el contenido a trabajar. Yo lo que digo que el objetivo final del aprendizaje técnico-táctico es generar automatismo a través del pensamiento intuitivo. Pero para iniciar es muy necesario cierta parte reflexiva de los jugadores. Diría, yo creo que casi imprescindible. Si el jugador quiere aprender bien el contenido. Bien. ¿Alguien más? ¿Algo que no haya quedado claro? De todos modos, esto seguirá apareciendo, ¿eh? Y nada. Lo mismo que les dije, me paran en cualquier momento y me dicen, porque la verdad que no tengo mucha experiencia en hacer estas cosas, y por ahí o se me pasan cosas, o me creo que soy súper claro hablando y soy un desastre. Me van parando, ¿eh? A mí me sirve mucho también. Bueno, sigo. Seguimos. Bien, bien, dale. Recursos metodológicos para el desarrollo técnico-táctico. Otra vez hago hincapié en la parte metodológica, por favor. Acá no hay un diseño ni un desarrollo metodológico, ni mucho menos, sino vamos a agarrar pequeñas partes de una metodología que tengamos de enseñanza y aprendizaje y voy a intentar reducirlas una vez más a mis experiencias y a mis errores y a mis aprendizajes. Les decía, diseño, selección y administración de las tareas, momentos y formas de corrección e intervención, la gestión del error. Diseño o robo de tareas. Lo dije recién y ahora lo vuelvo a decir. Yo en mi vida debo haber diseñado no más de 5 o 6 tareas de todas las que uso. Además, las robé a todas y me parece que es algo necesario, una característica necesaria de cualquier entrenador que quiera ser bueno, es tener una capacidad de robar tareas brutal. Hay que robar todo lo que vamos por ahí, después nosotros vemos cómo lo aplicamos, para qué nos sirve y todo. Bien. Seguimos trabajando ahí en sus pantallas y en la mía, a izquierda, con Fede Vieira de fondo, mi experiencia en Argentina o mi recorrido en la enseñanza en Argentina. La relación entre el contenido y el objetivo. Muchas veces yo tenía unas tareas buenísimas, porque venía Manolo Laguna y ponía un PowerPoint y nos mostraba una tarea que era buenísima la tarea, entonces, muy emocionado después del curso con Manolo Laguna, lo que hacía el lunes, aplicaba la tarea. La pregunta es, ¿qué relación tenía esa tarea con el objetivo que yo quería trabajar y con mi sistema de juego?
la respuesta evidentemente sería poca o ninguna. No me hacía esa pregunta, no me hacía ese cuestionamiento antes de sacarla. Era muy de pensar que si la tarea era buena y tenía buena variante y todo, decía, pero bueno, si están pasando la bola 1000 veces y corren y van y todo, algo tendrán que aprender. Sí, algo aprendían, pero tal vez no era lo que yo quería que aprendan, no representaba una parte importante de ese momento nuestro del equipo y nada. Bien. Y el segundo punto que me pasaba también era meter varios contenidos, muchas veces opuestos, dentro de una misma sesión. Esto pasa bastante en Argentina porque entrenamos 3 veces por semana, entonces es inevitable, por hacer un microciclo normal. El lunes voy a trabajar algún contenido del ataque, el miércoles de la defensa y el viernes de los dos. Bueno, sin entrar en demasiado profundidad en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, la variabilidad de contenidos dentro de una misma sesión, salvo que los jugadores sean muy expertos o que los contenidos sean muy familiares y estén muy aprendidos por los jugadores, suele haber interferencia de aprendizaje. ¿Sí? En este caso, generalmente el primer contenido trabajado en la sesión es el que realmente se trabaja. De ahí en más, cuando hagamos el primer cambio, es probable que los pibes o bien desconecten porque sean incapaces de seguir la línea, o en el caso peor, crucen información y tengamos un problema que es el mal aprendizaje. ¿Sí? Entonces, mi recomendación, como van a ver del otro lado, es que trabajar un contenido por sesión y que ese contenido se desarrolle de forma lineal o guiada a lo largo de una misma sesión. Comenzar el diseño de la tarea o el robo, explico otra vez, a partir del objetivo, es decir, el objetivo en este caso es fundamental. El diseño o la dinámica de la tarea que nos va a permitir lo que hablábamos antes, que la relación técnica y táctica estén comprometidas los dos, no más de uno ni más del otro, ni una cosa de la una ni de la otra. Que la dinámica de la tarea no les deje demasiado tiempo y espacio a los jugadores para que se vuelvan muy reflexivos, sino que la velocidad y los espacios de ejecución sean iguales o mayores a los de un partido. Pero en realidad el gran problema de las tareas son el objetivo, es decir, vamos a trabajar lo que queremos trabajar. Esta tarea es buenísima para el lanzamiento y los pibes lanzan cada media hora. Esta tarea es buenísima para la finta y tienen tanto espacio y está presionando tanto el defensor que no fintan ni una vez porque haciendo un cambio de dirección ya lo superan. Entonces vamos a intentar asegurarnos que el objetivo de la tarea, lo que yo quiero ver, lo que quiero que mejoren, lo que quiero que hagan, se repita en la cantidad de veces que yo quiero que se repita y en las condiciones que yo quiero que se repita. Y lo que les explicaba recién, la continuidad del contenido. Es decir, tal vez un único contenido es muy difícil en Argentina, sobre todo porque entrenando 3 veces por semana, pero sí trabajar en una fase, es decir, defensa. Bueno, vamos a poner el marcaje de la defensa, podemos empezar en el marcaje de 1 contra 1, relacionarlo en 2 contra 2 y terminar con táctica colectiva de 6-0. Bueno, tocamos varios contenidos, pero en una misma línea, que las tareas tengan cierta relación y que haya un hilo conductor claro, sobre todo para la cabeza del chico. Les decía antes, si queremos que la cabeza de los chicos no piense, sino que reaccione la mayor cantidad de las veces posibles, no pongamos muchas interferencias. Si andamos cambiando de contenido, explicando una cosa y obligamos a que ellos apaguen o formateen y vuelvan a encender, es probable que perdamos ahí su atención o esa velocidad mental que hace falta tener para jugar o para realizar acciones a velocidad de partido. Bien, selección y administración de las tareas. No variar excesivamente las tareas. Conocer las tareas es una clave del proceso de enseñanza, que los chicos conozcan las tareas. Encontrar una dosis justa de la complejidad entre técnica y táctica, acorde al objetivo que quiero ver.
variar las experiencias motrices con la misma tarea y variar el nivel de exigencia acorde al jugador. Me voy a quedar con 2 puntos importantes. Yo era muy de variar las tareas, a mí me gustaba todos los días buscar alguna forma de enseñar lo mismo con otra tarea, porque creía que ahí estaba la variante de las experiencias motrices. Y la verdad que lo único que me encontraba era enseñando rotaciones, a dónde tenían que ir, cómo tenían que pasar, y un montón de cosas propias simplemente de la dinámica de la tarea, y para cuando quería empezar a trabajar el contenido era muy difícil. Ahora tengo un uso de tareas habituales, a lo que voy cambiando es la conducción de la tarea, la intervención, algunos espacios, y utilizo ciertos recursos didácticos y pedagógicos que me hagan variar el objetivo o lo que quiero ver. Pero conocer la tarea hace que sea todo bastante más fácil a la hora de aprender a los jugadores. Y lo de variar el nivel de exigencia acorde al jugador es otro punto fundamental. Sí, lo vamos a ver en la intervención a la hora de la corrección, pero la tarea tiene que ser muy exigente para todos, o sea, el nivel de exigencia justo para que todos la puedan hacer, pero dentro de la tarea nosotros tenemos que exigirles muchísimo más a los que sean capaces de resolver con facilidad ese tipo de tareas y tener más paciencia, evidentemente, con los que no sean capaces. La segunda parte la sabemos, tenemos paciencia, somos todos muy didácticos, pero muchas veces permitimos o toleramos, o yo toleraba, cierto error en jugadores que no tenía que hacer. Me acuerdo del primer año que estaba acá, tenía yo de segundo entrenador al que era segundo entrenador de Asobal también, porque él se puso conmigo para trabajar y un día en una tarea, nosotros teníamos al central de la selección de España y haciendo una tarea de pase, ya llevamos 5 minutos haciendo el ejercicio, hace un pase afuera de la cancha, lejos, 2 metros arriba. Bueno, le dio una cagada a pedo que yo no entendía. Me acerqué y le digo, si es la primera vez que se equivoca. Y me dijo, en este juego, con estos tiempos y con esta intensidad que era baja, es cierto, este jugador no se puede equivocar ni una vez. Bueno, sin ser tan extremistas, es decir, el punto de exigencia tiene que ser el más alto posible para cada jugador y eso va a depender de lo que nosotros conozcamos a los jugadores, evidentemente. Bien, generar automatismo. No vamos a hacer mucho hincapié en esto porque lo hablamos justo recién, pero para generar automatismo también es importante, como dije, que los jugadores no todos los entrenamientos tengan que aprender tareas nuevas, porque si no, nos obligamos a pensar demasiado en cómo se tiene que desarrollar la tarea y no en el contenido y en la ejecución. Encontrar la dosis justa entre técnica y táctica, es decir, si yo quiero trabajar la técnico-táctica individual, no podemos estar repitiendo un único gesto técnico constantemente, porque si no, sería un trabajo más bien técnico, ni una solución táctica, porque si no sería un trabajo más bien táctico. ¿Sí? Generar automatismo es el objetivo que deberíamos tener a la hora de enseñar la técnico-táctica individual. Bien. Puse acá una sesión mía defensiva de mis juveniles de este año. Pablo, no sé si hay tiempo de que la miremos o pasamos rápido. ¿Qué dicen? Sí, Felipe. Bien. Esta es una sesión, lo pongo un poco en contexto, una sesión de jueves, es decir, el día número 4 de 5 de entrenamiento, por lo tanto ya tenemos parte de contenido de partido. Y vamos a trabajar la defensa, pero ya pensando un poco en el partido, ¿sí? Si alguien no ve bien la tarea, me lo dice. Bien. Acá el objetivo es defender al pivote, que es el que está en el medio con pechera de otro color, y los atacantes se pueden mover alrededor del cuadrado. La tarea la tienen archiconocida, cuando yo pongo los 4 conos, van los pibes y agarran las pecheras automáticamente, ya se dividen en grupo y todo. La uso 1000 veces. En este caso el tema era no defender al pivote pegado, defender al pivote en línea de pase. Ese era el objetivo de la tarea. Feli, no sé si a todos, pero a mí no se me abrió, ¿eh? Bien. No, a mí tampoco, no se ve nada. Voy otra vez. Ah, ya sé lo que pasó. No, acá tampoco. No se ve. Voy.
Tengo que compartir la pantalla, no el PowerPoint. Voy otra vez. Vamos, tranqui. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Bien. Vamos otra vez. Repito, están los 4 conos ahí, la zona de adentro para los defensores, los atacantes por afuera, defender al pivote en línea de pase. Ofrecer la línea de pase para después cortarla, y si salen a marcar afuera tienen que salir con los brazos arriba para que no haya pase directo a pivote. Puede haber pase indirecto, que es botado o bombeado, pero no podía haber pases directos a pivote. Bien. Siguiente tarea. Contenido defensivo, una puerta que está marcada ahí, hay un pivote atrás y un jugador primera línea que ataca. Un apoyo, que en este caso queda fuera de cámara. El apoyo le puede pasar la bola al pivote, pero el primera línea no. El primera línea tiene que jugar 1 contra 1 y penetrar entre puertas sí o sí. Entonces el jugador tiene que hacer 2 acciones sucesivas. Defender a 1 contra 1 y bajar a cortar línea de pase a pivote. La línea de pase a pivote tiene que ser indirecta sí o sí. Si le meten una línea de pase directa, debería tener que hacer flexiones, supongo, porque siempre les pongo flexiones para hacer. Como le pasó en ese caso ahí que acaba de ir. ¿Sí? Juego 1 contra 1 y después bajo a cortar línea de pase a pivote. Ahí te la comió otra vez ese. Siguiente tarea. Esta tiene que ver con la acción de 1 contra 1. Hay una puerta, ahí no la vemos porque hay uno que se eligió ponerse adelante de la cámara, pero es la misma puerta que teníamos en la tarea anterior, y ahora hay 3 jugadores que juegan el 1 contra 1. ¿Sí? En este caso el contenido es estrictamente de marcaje, y el jugador tiene que cambiar de oponente en el cruce. Solamente puede meter gol el que tiene balón, y el que tiene balón tiene que estar en el medio de los 3, siempre jugar como de central, entre comillas, ¿no? Entonces las respuestas van a ser siempre en cruce, como van a ver, y lo que tiene que hacer el defensor es no quedarse enganchado. Cuando se da cuenta que el atacante no tiene gol, es agarrar al atacante que viene. Da igual en este caso la tarea, el contenido es estrictamente el marcaje. Y ya lo último, el bloque 5-1 que íbamos a usar para defender. Mira, justo, no sé si están viendo, pero ahí empezamos ya y hay una situación de pase directo al pivote. Yo uso el 7 contra 6 casi todas las semanas. Pongo 2 pivotes para que defiendan 2 acciones seguidas, al oponente directo, y bajen rápido con el pivote. Acá la consigna era clara. Si hay un pase directo a pivote, o sea que no vaya o botado o bombeado, la defensa paga. Los recursos a utilizar son el marcaje que hicimos en la tarea anterior y trabajar siempre con los brazos arriba. Entonces tendríamos que ver situaciones en las cuales los defensores trabajen con los brazos arriba, donde ofrezcan línea de pase a pivote y después vayan a cortarla. Feli, ¿la posición de los pivotes es libre o trabajás entre 1 y 2 o entre 2 y 3? En este caso, porque estas sesiones casi las últimas que hicimos, no se pueden cruzar, es lo único que no pueden hacer, pero después trabajan muy libre, porque Okay. La verdad que los chicos estos son bastante buenos defendiendo en situaciones abiertas y lo hacen muy bien, entonces ya el nivel de complejidad pueden permitirse que el pivote se mueva, que lo van a tener que ver con el marcaje, y el táctico que era, como yo les digo a ellos, ponerle la trampa al pivote, que es ofrecer la línea de pase y después cortarla, porque eran 2 cosas fundamentales que íbamos a hacer el día de partido, y de hecho fue la semana previa al clásico de estos, y estaban ellos como muy ansiosos de querer ganarlo, entonces de trabajar más de un contenido. Si no, por lo general, voy con uno muy alineado y trabajamos en esa línea. Feli, ¿te puedo hacer una pregunta? Hola ¿Sí? primero, que te dije hola antes. ¿Cómo estás? Bueno, vos sí. Vos decís que estas tareas las usás habitualmente. ¿Las usás con diferentes objetivos? Por ejemplo, esta tarea la puedo usar para trabajar el ataque 7 contra 6. ¿O la usás Claro. con...?
casi siempre la misma tarea. Mira, por ejemplo, la primera tarea de los 4 conos y los 3 defensores más el pivote ahí. La uso casi todo el año, una vez por semana siempre. Lo que voy cambiando es el objetivo. Por ejemplo, la uso para enseñar los impares defensivos. Cuando la uso para enseñar los impares defensivos, lo que digo es, hay que anticiparse al pase. La dirección de la tarea es, defensa, no podemos esperar a nadie, hay que anticiparse al pase. Entonces, en cuanto lean la trayectoria de un pase, ¡fum!, a meterse ahí. En este caso era ofrecer línea de pase a pivote y cortarla. En otro caso, lo uso para generar la situación doble de bajar a marcar al pivote, cosa que también vimos ahí en la puerta, es decir, hay que contactar con el primera línea y después tirarse de cabeza al pivote. Perfecto. Lo que intento es no enseñar muchas tareas nuevas porque en mi experiencia invierto mucho tiempo explicando la tarea, haciendo que entiendan la rotación, la dinámica de la tarea, y para cuando me quiero acordar, perdí media hora de ese entrenamiento simplemente porque no se acuerdan para dónde tenían que ir, ni cuál era el objetivo de la tarea, ni cómo se tenían que mover. Entonces, yo me di cuenta de eso una vez cuando llegué acá. A mí me pasó lo mismo cuando llegué acá, que yo en el colegio me explico una tarea, me llevaba 5 minutos, acá me llevaba 20. Entonces claro, tuve que cambiar también un poco eso, pero no sabía si lo estaba trabajando bien dentro de todo, porque también uso casi siempre la misma actividad, como voy a decir, la misma tarea, pero cambiando el objetivo. yo lo que hago en las pretemporadas, por ejemplo, que entrenamos mucho volumen, voy mostrándole las tareas a los pibes, saco de todo el arsenal que tengo y voy. Y me voy anotando las que tienen mejor feedback, porque muchas veces son los mismos pibes los que deciden qué tarea va mejor o va peor. Y me parece que no es una lucha que hay que tener. O sea, uno ya se da cuenta si los pibes te abandonan la tarea porque son vagos o te abandonan la tarea porque en realidad no la sienten. Sí, está muy lejos de lo que están acostumbrados, entonces no les gusta, no se divierten, no hace falta luchar e insistir. Se les da una vuelta y se busca alguna que esté un poco mejor. Pero generalmente cuando salgo a la pretemporada ya tengo las 8 o 10 de ataque, las 8 o 10 de defensa que uso siempre, y después el carácter innovador funciona muchísimo más, porque cuando traigo algo nuevo, que generalmente una vez por semana lo hago, el nivel competitivo aumenta muchísimo, están mucho más motivados, ¿viste? La quieren poner ahí. Generalmente la variante de tareas la aplico mucho cuando quiero que compitan un poco. Entonces traigo juegos fáciles o algo, quiero que compitan aplicando un contenido. Entonces se cagan a piña y sin darse cuenta yo los voy evaluando un poco a ver si el contenido está aprendido o todavía estamos muy lejos. Gracias, Felipe. ¿Seguimos, Pablo? Seguimos. Bien. A ver. ¿Cómo saco esto? ¿Qué pregunta, no? Ahí. Bien. Generar automatismo. Entonces, selección y administración de tareas, dijimos. Excesiva variabilidad no implica que haya mucha variabilidad en los esquemas motores, sino que, como decíamos recién, con una misma tarea se pueden variar las experiencias motrices de los jugadores con la dirección o con el cambio de objetivo, con cualquier detalle que nos permita darle otro foco a la tarea, que es lo que hablábamos recién. Gestión del error. Otra cuestión para mí bastante complicada de manejar en Argentina. La no programación del error. Intentar corregir todo. Yo hasta que no vine acá no había descubierto que cuando se diseña una tarea, lo siguiente a empezar por el objetivo es saber en qué se van a equivocar los chicos, cómo voy a corregir esas equivocaciones, si las voy a corregir, si no las voy a corregir, cómo voy a corregir a cada uno o a los que me interesa que la hagan. Yo no anticipaba el error en ningún momento y mucho menos lo asumía. Yo era de la escuela del bien, pero, ¿sí? Bien, pero, bueno, pero, corrigiendo constantemente. Eso marcaba claramente que yo no tenía ni idea del tipo de error que me iba a encontrar cuando hice la tarea. Bien, en el caso de acá ahora,
al momento de crear o robar la tarea, anticipar el error, asimilar qué errores son admisibles y cuáles son inadmisibles, ¿sí? Este ejercicio de error admisible e inadmisible ya hace un par de años que lo hago, inclusive voluntariamente, verbalmente con los chicos. No a principio de la temporada, pero cuando ya llevamos un par de meses trabajando, les digo, el nivel de exigencia de la tarea, vamos a suponer en esa del cuadrado defensivo, digo, el nivel de exigencia de la tarea es que no permitamos pases directos a pivote, ¿sí? Ese es el mínimo. Si podemos interceptar, mejor. Si podemos cortar el juego, mejor, o lo que sea. Pero no tiene que haber pases directos al pivote. Y es un error inadmisible salir a defender con los brazos abajo, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, si salgo a defender con los brazos arriba y me pasa la bola para el lado de la mano y entra una bola directa, vamos a decir que es un error admisible. Pero que ese error, con el correr de los entrenamientos, tiene que pasar a la columna de inadmisible. Es decir, en este caso, en este punto de la temporada donde les mostré ese ejercicio, la defensa no se puede permitir en un 7 contra 6 un pase directo a pivote. ¿Por qué? Y porque probablemente llevemos 90 sesiones defensivas con 20 partidos entre amistosos, oficiales y de entrenamiento, y ya está sabido que no puede haber pase directo. Entonces ya es más un error de distracción o de no anticipación que estrictamente del equipo, ¿sí? Tipo de intervención frente al error. Parar demasiado el funcionamiento de la tarea. Yo era muy de, cuando hay un par de errores, paren. Hay que hacer esto. Otra vez, paren. Y al final, si queremos generar automatismo, como les dije 4 o 5 pantallas atrás, eso va en contra de la idea que tenemos. Es decir, la gestión del error. Frenar a todos para corregir un error, aunque ese error sea asumible o lo hayamos anticipado, no es ideal. A veces es necesario, pero no es ideal. Por el contrario, lo mejor serían intervenciones de carácter individual o a veces no intervenir, cosa que a mí me costaba un huevo y que tuve que aprender acá, el hecho de no hay que corregir todos los errores, ¿sí? A veces alcanza con marcarlo y a veces alcanza con no decir nada, porque muchas veces los jugadores se dan cuenta solos. Y si no se dan cuenta, hay que darle el espacio para que empiecen a darse cuenta del error. Más adelante creo que les voy a poner las consecuencias que trae el marcar constantemente los errores. Hay que dar espacio a que los jugadores o hagan el repaso cognitivo, como decíamos, durante una breve fracción de segundo mientras están en la fila, decir, che, qué pelotudo, ¿por qué no salí más amplio? ¿Por qué no hice esto acá? ¿Por qué no hice esto allá? Y ya enseguida les toque volver a participar. O que se queden pensando simplemente en el error, se pongan a la fila y miren cómo lo hacen los demás. Bien, desarrollo de la autoexigencia. Esto se los dije, se los adelanté un poco, pero se los vuelvo a decir. El problema de estar corrigiendo constantemente es que el jugador abandona prácticamente el espíritu de autoexigencia, es decir, para él lo que está bien o está mal va a estar marcado siempre por lo que digamos nosotros, o estaba marcado en aquel caso siempre por lo que decía yo, cuando en realidad eso en un partido sabemos que nos sirve de poco. Si queremos generar jugadores que se animen a hacer cosas, que ganen el protagonismo en los partidos, primero hay que dar un alto desarrollo de autoexigencia, sobre todo con el error. Che, esto no me puede pasar, este error es admisible, este error es admisible y voy a seguir practicando esto. Nos damos cuenta cuando un jugador se equivoca y ni siquiera se para a pensar por qué se equivocó, o uno que se equivocó va a la siguiente acción, vuelve a intentar lo mismo, pero hace algún ajuste, después vuelve a intentar lo mismo y hace otro ajuste. Aunque se siga equivocando, ese jugador está generando una autogestión del error. Si nosotros intervenimos constantemente, interferimos en ese proceso interno que está haciendo ese jugador y le quitamos poder de autoexigencia, evidentemente. Como les decía, permitir a los jugadores que aprendan a gestionar sus propios errores y hacerlos cargo del proceso de aprendizaje. Esto es fundamental. Yo, en los últimos partidos de la temporada,
Cuando cambia algún jugador por rendimiento, cuando lo saco le digo, ¿sabes por qué te cambio, no? Sí, me dicen. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Listo, perfecto, a seguir. O sea, estamos tanto en que, o estoy tanto, en una línea de gestión, de autogestión del error, que al momento de sacar a alguien es muy difícil que un pibe me ponga una mala cara. Saben perfectamente cuáles son las condiciones, cómo va el desarrollo de su juego ese día. Si los errores son inadmisibles, va a cambiar. Y ya está. Y eso genera, o me evita, perdón, muchos problemas con ellos. En conclusión, para ir cerrando, la variabilidad en las experiencias motrices no implica un popurrí de contenidos ni de tareas, lo que dijimos. No por variar mucho las tareas, varían las experiencias motrices, se pueden variar las experiencias motrices con una misma cantidad de tareas, y también sabemos que se puede hacer una misma experiencia motriz con muchas tareas distintas. Ya dejé bastante clara cuál es mi postura o qué es lo que yo hago. Es necesario conocer todos los elementos que componen los recursos técnico-tácticos que vayamos a trabajar. Es decir, si nosotros queremos que los jugadores aprendan lo que les queremos enseñar o lo que tenemos en nuestras cabezas, hay que conocerlo mucho, ¿no? Como decía Einstein, no sabes de algo lo suficiente hasta que sos capaz de explicárselo a tu abuelita. Y esto es lo mismo. Mientras más sepamos los componentes técnicos, los tácticos y cómo funciona cada cosa, más grande va a ser nuestro poder de síntesis para bajárselo a los jugadores en forma de una tarea, de una ejecución o de una corrección. Vamos a ser capaces de simplificar tanto que el jugador entienda muy rápidamente y aplique muy rápidamente lo que le queremos enseñar. Decodificar la información para transmitir a los jugadores para que no tenga que pensar. Bien, lo hemos hablado durante toda la ponencia, el tema de generar automatismos. Influir sobre la importancia de la concentración de los jugadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto que hablábamos recién. Y esto es un detalle. No pensar no quiere decir que no estén concentrados, sino todo lo contrario. Nosotros necesitamos que estén concentrados al 100%, pero en algo, ¿sí? Lo que queremos con el automatismo es que esa concentración pueda ir puntualizándose en varias cosas o en distintas cosas. Lo que no queremos hacer con el pensamiento reflexivo es interferir en esa concentración o en esa focalización de lo que está trabajando. ¿Sí? Así que la concentración es condición sine qua non para que el jugador aprenda. Yo siempre le digo a los chicos, en el momento que introduzco el tema del error admisible e inadmisible, el primer día de partido le digo que solo hay 2 errores inadmisibles que podemos cometer en un partido. Falta de concentración y falta de intensidad. Son las únicas 2 cosas que solamente dependen de ellos. El que estén concentrados no depende de mí, ni del árbitro, ni del rival, ni de nadie. Depende del ejercicio mental que ellos hagan. Y la intensidad, obviamente, estará al 100%, solamente depende del jugador, no depende de más nadie. Son los primeros 2 errores inadmisibles que yo les marco a ellos. Así que la concentración, innegociable. Y acá vamos a robarle una idea al profesor Néstor Lombardo. No estamos preparados para darle al jugador todas las respuestas. Hay experiencias que las deben encontrar solos, ¿sí? Esta es una charla que hemos tenido siempre con Néstor, porque es del primer tipo que yo tengo memoria que me decía algo así como, esto que te estoy diciendo, yo era juvenil, era mi entrenador en cadete juvenil, y me decía, yo sé que esto que te estoy diciendo te chupa un huevo, me decía, pero más adelante te vas a acordar de esto que te estoy diciendo. ¿Qué me quería decir el tipo? Mirá, tenés que encontrar tus respuestas, pero cuando empieces a vivir y a experimentar estas cosas, te vas a acordar de esto que te estoy diciendo. Es decir, no querramos darle todas las soluciones a los jugadores, primero porque no es la mejor opción para que aprendan. Y segundo, porque es probable que no las tengamos. Entonces, a veces, o una buena parte del tiempo, es importante dejar que el jugador experimente, pruebe, adapte y todo. Si nuestras tareas están bien conducidas, tienen los objetivos claros, y la mecánica de la tarea es bastante lineal,
es probable que las respuestas motoras que tengamos o tácticas que tengamos sean más o menos las que queremos ver. Y ahí el jugador se puede manejar, probar y experimentar e ir descubriendo eso que nosotros les estamos diciendo, pero que él en ese momento o no ve, o no le interesa, o no entiende. Y muchas gracias por la atención. Hasta ahí lo que preparé. Gracias, Felipe. Bueno, nada. Primera consulta de mi parte para que después pregunten los demás. Sí. El miércoles con Jordi Schwelles, César, técnico de Ferro, le preguntó por un jugador que tiene en Ferro, no sé si cadete o juvenil, quizás por ahí Huguito Bernardes me lo sabe aclarar, que no tiene buena gestaforma, no tiene buena técnica de lanzamiento, pero es terriblemente efectivo. ¿Se le corrige la técnica? ¿En qué momento si se le corrige? Porque quizás después pierde eficacia, o se lo deja así. Mira, te voy a contestar con dos anécdotas que son muy buenas y las conocen todos. Juanín García, un jugador que todos conocemos, se hizo famoso por sus medidas antropométricas, 1,76, 75, brazos cortos, no saltaba ni nada. Llega a la selección en el 2005, siendo máximo goleador de Asobal ya un par de años. Pastor de entrenador. Primera concentración, Pastor, entrenamiento específico para Juanín, para que arme el brazo, salte, busque el largo, big. Juan entrenando, no cambió nada. Fueron al Mundial. Esto es en el 2004. Fueron al Mundial de 2005. España sale campeón del mundo con Juanín goleador del torneo. Siguientes 3 años, Pastor trabajando para que Juanín salte y corrija el brazo, salte y corrija el brazo. Van a los Juegos Olímpicos de Tokio. Juanín es el máximo goleador del torneo y gana la medalla de bronce. Y en los festejos se acerca Pastor y le dice: Juan, podés armar el brazo como se te cante, que no hay ningún problema. Es decir, el tipo tenía un armado deficiente, no tenía un armado deficiente, era distinto al que hacían todos los demás, pero si la está metiendo y no hace ninguna cosa extraordinariamente rara, se corrige lo justo, ¿sí? Yo particularmente, por ejemplo, cometí un error con un jugador juvenil que tuve de intentar que muy buena técnicamente, pero no metía. Entonces, para mí el problema estaba en cierta toma de decisión, de, bueno, el lanzamiento acá, ahí, y lo volví loco. Se volvió tan obsesivo de la corrección que se olvidó de meter el gol. Se olvidó de la eficacia. Y hacía cosas espectaculares, en el aire y con la bola en la mano, pero se olvidó de meter el gol. Y parte de culpa tengo yo de que cuando el pibe estaba trabajando, estaba encima de su técnica, encima de su toma de decisión, y dale. Lo tuve 2 años al pibe, lo quemé. Ya en el último tiempo, más o menos, un día me di cuenta, gracias a Juanín también, que me dijo: decirle que meta goles. Porque hace lindo todo, pero no mete un gol. ¿Y cómo le voy a decir que meta gol? Sí, que meta gol. ¿Cómo? No sé, pero que meta el gol. Y a veces estamos intentando dar tanta solución técnico-táctica. Si mete el gol, yo lo dejaría. Eso sí, si los recursos técnicos con los cuales mete el gol son efectivos porque son buenos recursos, como era lo de Juanín, o porque está jugando contra arqueros que son muy malos o muy flojos. Eso es lo que hay que mirar. Si está metiendo gol ahora, pero nosotros miramos y decimos: mirá que con esto, dentro de 2 años no le metes un gol a nadie, claro. En lugar de corregirle eso, yo lo que haría es intentar generarle algún recurso nuevo, para que tenga algún golcito fácil y él mismo se predisponga a hacer ciertos cambios. Jordi lo que me marcó el primer punto era el tema de la salud, que no se lesione por el mal movimiento, que no se transforme en algo crónico con el tiempo. Pero también, salvando la distancia, es como este jugador que tenemos categorías formativas que la clava siempre, pero también siempre pisa la línea. Entonces después quiere corregir no pisar la línea y no la clava nunca más. Entonces... Mirá, el otro caso que les iba a dar, que se van a acordar, o lo que se llama el deporte, es el de Coria jugando al tenis, Guillermo Coria, cuando cambió de entrenador y le cambió el saque, para que saque mejor.
Se tuvo que retirar el tipo porque no ganó un partido más en 2 años. Claro. Porque su saque era de 100 del mundo para atrás. Pero el tipo a partir de eso jugaba bien. Ahora le quisieron poner un saque top 10 y empezó, su resto de juego fue de 100 del mundo para atrás. Entonces, la corrección técnica a veces te la marca, el límite de la corrección te la marca el propio jugador. Es decir, hay lugares donde no va a llegar. Bien. ¿Preguntas? No, acotando a esto, Huguito. correcto. Sí, que vos sacaste a colación lo de Ferro, y yo me acuerdo, hace muchísimos años, en básquet, viendo, a mí me gustaba ver mucho entrenar a Leon Langnoodle en el gimnasio, y en una de esas charlas que teníamos con la gente de handball y la gente de básquet, decíamos que Miguel Cortijo no tiene una técnica muy depurada como para tirar de tres, y él decía, mientras la meta está todo bien. A esta altura de esta vida de Miguel no le voy a corregir nada, no me sirve. A mí me sirve que él de donde reciba tire y invoque, y era más o menos lo que estaba diciendo recién Felipe. Sí, yo lo único que hago mucho hincapié en la corrección técnica es cuando preveo que en el futuro le va a traer problemas. Entonces ahí hay que intentar. El tema es que la corrección sobre una técnica adquirida es muy difícil, implica desaprender y aprender. Entonces un recurso que leí por ahí alguna vez es el primer paso es enseñar algo nuevo. Cambiar y enseñar algo nuevo que no repita tanto el patrón. Y en ese proceso es más fácil desaprender el mal gesto y tratar de mejorar un poco ese gesto deficiente o ineficaz que tenga. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere preguntarle a Felipe? O fui muy claro o fui un desastre, Pablo, una de dos. No, yo creo que fuiste demasiado claro. Todos dicen lo mismo. Sí, pero yo sé claro, que claro. nada de lo que puse acá lo van a descubrir con la cantidad de entrenadores que ya vi que tuvieron por ahí y todo, sino la idea que me gustaría dejarles es ese proceso por el cual es muy necesario pasar, que es el de reflexionar sobre nuestras prácticas en general y decir, che, ¿por qué mis jugadores no son tan efectivos en ataque? ¿Por qué mis jugadores siempre no defienden o defienden poco y todo? Y a partir de ahí intentar mejorar nuestra metodología ahí en general. Oh, mira qué bueno. ¿Cuánta gente conocida? Un poquitito, ¿no? Sí. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, si no, agradecemos estos 2 bloques y medio a Feli. Agradecerte por tu tiempo, tus conocimientos, la experiencia que estás haciendo en España, que sigas creciendo, y esto va a ser permanente. Así que desde ya un amigo más y nos mantendremos en contacto. Sí, eso sin duda, nada. El agradecido soy yo. A mí, yo sigo aprendiendo de esto que no, como les dije, no lo hago habitualmente, así que me disculpo de antemano si no fui muy claro o hubo algo que no salió bien. Y nada, para aprender lo que sea, y si alguien necesita algo, te dejo la diapositiva, Pablo, pero no puedo dejar los videos. Le explicaba a Pablo que el club son un poco quisquillosos con el tema de los jugadores, sobre todo los menores de edad, y las imágenes y los derechos de imágenes, así que paso las diapositivas, pero bueno, en cualquier cosa que crea que puedan ayudar, que yo pueda ayudar, me contactan por donde sea, le piden mi teléfono a Pablo, a Benjamín, a Gonzalo, que son los que lo tienen por acá, Panchito, está el Messi también por ahí, Franco Escalice que nos dio la cara, que yo no sé si está mirando o no está mirando. Pero bueno, nada, para lo que Así quieran, que bueno, y desde ya muchas gracias a todos. Agradecerte, Feli. ¿Qué puedes decir de todas las fotos que tenés ahí? De los monstruos que están ahí. Bueno. ¿O qué sentís vos cuando un jugador argentino, como por ejemplo uno de los últimos que fue de acá, fue Maurito Jauregui, que fue al San José Obrero de Lanzarote, lo agarró la cuarentena y todavía no pudo hacer nada? ¿Pero qué sentís como argentino cuando se siguen sumando más argentinos? Por ejemplo, Rama Martínez
Rafa Martínez ahora pasa a la Liga Sobal. Sí, sí, sí. Yo soy un ferviente defensor de que a nivel jugadores se tienen que venir afuera, es decir, no hay mucha vuelta más, y a nivel de entrenadores, que ya lo estamos haciendo un montón, aunque sea capacitar, hay que venir. Yo cuando llegué a España, durante un mes con Rodrigo Sabino y Néstor, y en aquel momento estaba Miguel Interlic también, recorrimos un montón de clubes para preguntar cosas del handball y hablamos con entrenadores y gente, y todos los viejos entrenadores del balonmano español, cuando le preguntás cómo creaban esta escuela, te contestan todo lo mismo. Acá vinieron los extranjeros o fuimos nosotros y robamos todas las ideas que pudimos, pero tuvieron que venir gente de fuera, en aquel momento los soviéticos, yugoslavos, y tuvieron que ir ellos a Francia, a Suecia, donde sea, a robar ideas y a capacitarse para mejorar. Así que yo, a muchas chicas argentinas que están acá, las he invitado, las he traído, y hablo a diario con un montón de jugadores que me piden para venir, y yo les hago todos los contactos, hago todo lo que puedo porque se metan o den un pasito adelante en su carrera. Como ahora lo vamos a tener al negrito por acá. Así es, se va para Alicante. Sí, estar acá implica esto, aprender, estar en contacto con mucha gente, ver cosas distintas, nuevas, que nada, son enseñanzas a diario espectaculares. Bueno, gracias Feli, gracias Agustín, Nada, que muchas siempre gracias a está ahí ustedes. ayudándome en la parte técnica, gracias a todos los que están presentes. Nos vamos a reencontrar el lunes 4 de la tarde con la rusa, con Sara López, en la detección de talentos. Así que a todos muchísimas gracias. Nos reencontramos. Muchas gracias.